Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la Ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presenta En Busca de la Felicidad. La paz del Señor esté con todos ustedes. Que la paz de Cristo reine en sus corazones, reine en sus ambientes, reine en sus familias. Que seamos nosotros capaces de construir la paz. No hay posibilidad de construir la paz si nosotros no nos hacemos constructores de la paz. Queridos hermanos, la palabra de Dios es la fuente de la paz. Recordarles que Dios no entregó su palabra al individuo, sino a una comunidad, a un pueblo. Y a ese pueblo se la confió. Ese pueblo fue en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel. ¿De dónde nace Cristo? Pero en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo. La iglesia es el pueblo de Dios. Por otra parte, Dios tiene que querer de manera eficaz que su verdad llegue íntegra a los hombres. Y para llegar a cabo esto, lo ha confiado a su iglesia y a la iglesia la misión de transmitir esa palabra salvadora a todos los hombres, a fin de que ellos participen de la vida divina. La iglesia es la madre, es la comunidad que va pasando a todos los hombres y en todos los tiempos esta palabra, como el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, gracias al cual nosotros la recibimos. De esta misión, de este deber sagrado, nace el derecho que la Iglesia tiene de proclamar la divina palabra. Ella es la depositaria y la guardiana del tesoro sagrado de la revelación y la única intérprete auténtica de la Biblia, siendo infalible en sus interpretaciones doctrinales sobre las cuestiones concernientes a la fe y las costumbres. No hay que tener miedo. Por eso, cuando a la iglesia en algunos países, y especialmente en los países comunistas, se les prohíbe de que la iglesia pueda proclamar la palabra de Dios, se le está impidiendo lo más importante que tiene que realizar. No se olviden de esto. De esta misión o deber sagrado nace ese derecho. Y ese derecho es muy importante. Muy importante, queridos hermanos. Ese ejercicio divino y ese ejercicio permanente de enseñar la palabra de Dios que tiene la iglesia se llama magisterio vivo. Cuando se dice el magisterio es ese deber o ese ejercicio de la iglesia enseñando. Y según esto debe afirmarse que fuera de la iglesia no se puede alcanzar el pleno conocimiento de la palabra de Dios. Yo, por mi parte, leyendo la Biblia solo, separado de la iglesia, como si fuera un periódico, podré conocer hechos, pero no tendré la riqueza que tiene cuando se lee en una comunidad cristiana. En este sentido, ha reaccionado siempre la iglesia en su enseñanza ordinaria y también en sus controversias contra los cristianos que se oponen a ella.
que esto existe desde el siglo II y que atacan la fe tradicional en nombre de la letra escrita. Recordemos que la predicación apostólica, expuesta de un modo especial en los libros inspirados, debía conservarse hasta el fin de los tiempos por una sucesión continua. De ahí que los apóstoles, comunicando lo que ellos mismos han recibido, amonesten a los fieles que conserven las tradiciones que han aprendido de palabra o de escrito y que sigan combatiendo por la fe que se les ha dado de una vez para siempre. Esta tradición que deriva desde los apóstoles y que progresa en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, bueno, ya por la oración, por la contemplación, por el estudio de los creyentes, en fin, por aquellos que meditan en su corazón la palabra de Dios, o por la percepción íntima que experimentan de todas estas cosas espirituales, o ya también por el anuncio que van recibiendo de la misma iglesia, de los mismos pastores, del episcopado. Entonces, todo esto se va haciendo más rico en el corazón de los fieles. Es decir, la iglesia, a través de los siglos, tiene la constante virtud de ir pasando esta verdad divina hasta que ella se cumpla la palabra de Dios. Por eso el pueblo, unido a los pastores, va alimentándose de esa predicación constante. Y de ahí el error tan grande de pensar que yo leyendo la Biblia puedo sacar de ella todo separado de la comunidad que es la iglesia. Recordemos que la Sagrada Liturgia, o sea, todos los domingos en la misa, la iglesia organiza darnos un pan de la palabra de Dios, un pedazo de ese alimento espiritual. Es necesario darnos cuenta que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, escrita y transmitida, ha sido confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. Y esa autoridad se ejerce en el nombre de Jesucristo. Cuando el Papa, los obispos, los sacerdotes unidos a los obispos, los diáconos unidos a los obispos, están enseñando la palabra de Dios, no la están enseñando en su nombre, la están enseñando en el nombre de Jesucristo. Están cumpliendo el mandato de Cristo, id y enseñad a toda la gente. Esto es importante. Fíjense que desde los comienzos de la historia de la Iglesia, los cristianos que se apartaban del tronco principal se sirvieron de falsas interpretaciones de textos bíblicos para apoyar los errores que ellos tenían. Y el mal se acentuó en ciertos momentos históricos, cuando hubo las separaciones grandes de cristianos del tronco principal de la Iglesia, que proclamaba por medio del libre examen la interpretación personal de la Sagrada Escritura, y yo la interpreto como a mí me parece, como el Espíritu Santo me dice a mí. Y a veces en 15 personas habían 15 interpretaciones distintas. Por eso ustedes van a ver siempre que la Iglesia ha sido muy cuidadosa, y lo pueden ver en los papas. Por ejemplo, Inocencio III, desde el año 1198 a 1216, Pío IV, del año 1559 a 1565, y Clemente VIII, de 1592 a 1605, ellos tomaran medidas muy estrictas para prohibir a los fieles una lectura así nomás de la Biblia, sino que tenía que ser una lectura de la Biblia ordenada.
bien dirigida, limitada en cuanto a el desorden. La palabra de Dios merecía respeto, y los que no lo podían hacer así, era mejor que no la leyeran. Pero fíjense que pasado este peligro, las normas de la iglesia se suavizan y entonces ustedes pueden ver cómo la cristiandad entera se inunda de nuevas versiones y de ediciones bíblicas bajo la aprobación de los obispos. No es que la iglesia prohibiera a los católicos leer Biblias. No, lo que la iglesia quería es que se leyeran bien. Que se leyeran bien. Recuerden ustedes que se conoce que una Biblia o parte de ella está editada, bien editada, y la iglesia entonces le pone el cuño para que no tengamos miedo. Si tiene que llevar las notas, tiene que llevar un imprimatur, es decir, un sello de la iglesia, una licencia del obispo o del superior católico. Y tienen que tener todos los libros que debe tener o que tenían las Biblias que los apóstoles usaron, que fue la Biblia traducida en griego y que era la Biblia de los 70. No nos olvidemos de esto. Por tanto, es vano la tentativa de enfrentar a la iglesia con la Biblia y de decir que la Biblia no se comprende rectamente dentro de la iglesia. No, Dios no entregó su palabra a cada individuo, se lo entregó a una comunidad, que era el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y es la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia fundada por Jesucristo sobre Pedro y asistida por el Espíritu Santo es la que debe interpretarla. Queridos hermanos, la doctrina de que la Biblia ha sido confiada por Dios a una comunidad parece que se viene abriendo camino en ciertos ambientes aún no católicos. El cardenal Bea, este hombre admirable que brilló en el Concilio Vaticano II a pesar de sus años, declaraba con mucho acierto así estas palabras: entre los cristianos no católicos se empieza a afirmar como cosa esencial que la Sagrada Escritura pertenece y está confiada a la Iglesia y a la interpretación de ésta, y por tanto no puede ser interpretada sin más por cualquiera. En otra ocasión afirmaba que la lectura y la veneración de la Biblia contribuirá en nuestros días a un mayor acercamiento y unión entre todos los cristianos. No nos olvidemos nosotros que la palabra de Dios está en la palabra del hombre. Y esto es lo tremendo. Cómo Dios habla al hombre por el hombre. Les decía que por la inspiración Dios es el autor principal de la Biblia. Recuerden lo que les decía en charlas anteriores. La Biblia es inspirada. Inspiración viene de ese verbo griego que quiere decir como el viento que sopla las velas de los barcos para hacerla caminar. Pues Dios sopla, pero esto no quiere decir que sea el único autor. También el hombre es su autor, aunque el hombre es un autor secundario. El hombre es el instrumento libre y racional del que Dios se sirve para hablar a los hombres. Cuando yo escribo una carta, la escribo con una pluma. Y la pluma es el instrumento por el cual yo saco las palabras de mi mente y las pongo en el papel. El hombre no es una pluma. El hombre es un instrumento libre, es un instrumento racional. Recuerden ustedes que el escritor bíblico sigue siendo un hombre, y un hombre que conserva toda su personalidad, un hombre que ejerce su actividad literaria según el temperamento,
Un hombre que tiene cultura como ustedes la tienen, si son hispanos o si son anglos o si son franceses. Un hombre que vive en su época. Un hombre que tiene un estilo, un temperamento. Y Dios escoge un hombre. Y la acción divina no modifica en absoluto a ese hombre, sino que perfecciona de tal forma a ese hombre que pasa el pensamiento divino haciendo la palabra de Dios palabra también de ese hombre. Normalmente cuando Dios inspira al que escribe, al escritor sagrado, no le eleva en éxtasis, ni realiza en él ningún milagro, por lo menos sensible, sino que Dios le conserva en el pleno uso de sus facultades naturales. Abran el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, versículo del 1 al 4. Así aparece que la inspiración bíblica actúa en el escritor sagrado de manera parecida a la gracia actual. La Biblia es la gran obra común de Dios y del hombre. Es el libro de Dios, pero es también el libro del hombre. Y a este propósito conviene hacer algunas, tal vez, aclaraciones. No hemos de pensar que Dios haya dictado al autor sagrado, es decir, al escritor mismo de la Biblia, palabra por palabra, como dictaría un jefe de oficina una carta a su secretaria, por ejemplo, o un maestro cuando le hace un dictado a los alumnos, a los discípulos. Si fuese así, Dios haría del autor no realmente un hombre, sino creo que sería como un copista o un escritor en el pleno sentido de la palabra. No sería un escritor, sino sería, qué sé yo, sería como un lápiz. Un hombre no es un lápiz ni una pluma. Un hombre es un hombre y Dios lo toma como tal. Así que para que un libro sea inspirado no es necesario que se le reconozca oficialmente como tal. La inspiración viene de Dios, el reconocimiento es posterior y viene de la Iglesia de Dios. Aunque es cierto que la inspiración se ordena al uso y al reconocimiento de la Iglesia, que es la comunidad de salvación. Esto tiene que estar claro en nosotros, porque muchas veces nosotros nos quedamos un poco confusos. Y muchas veces no sabemos en nuestra historia, por ejemplo, cuando ustedes oyen hablar de San Juan de Ávila, ese gran predicador del sur de España, ese hombre que pensaba venir a América y que no pudo venir a América, pero que fue orientador de muchos santos y que evangelizó toda Andalucía. Este hombre conocía y tenía la Biblia en su mente de tal manera que dicen que si se hubieran quemado las Biblias del mundo, él podía haberla escrito totalmente, palabra por palabra. Son como personas que tienen una riqueza especial. Esta inspiración que yo le hablaba de los escritores que escribieron la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, hace que la Biblia tenga un origen divino y que se llame con toda verdad sagrada o divinas escrituras. Y que forman un libro único, el cual viene a ser como la encarnación de Dios en la misma palabra. Un libro por el cual se anuncia a Cristo en el Antiguo Testamento. Un libro por el cual se presenta a Cristo en el Nuevo Testamento. Y así se comprende, como recordábamos más anteriormente en charlas que les he dado, ya no sé ni en cuál, pero sé que le he hablado, que Jesús y los apóstoles acudían a los textos bíblicos y que les atribuían una autoridad tremenda cuando ellos decían, escrito está, la Escritura dice,
El Espíritu Santo afirma, y ante estas frases toda discusión cesaba, pues la palabra de Dios es la que habla. La palabra de Dios es la que está por encima de toda inteligencia y dice siempre la verdad. Y la palabra de Dios tiene que ser siempre para nosotros la guía, es decir, guiarnos a nosotros. Nosotros tenemos que tener nuestra norma de vida según ella. Y lo importante no es leerla solamente, sino vivirla. Lo he dicho muchas veces. Se habla mucho de leer la Biblia, pero yo no les estoy insistiendo tanto en la lectura de la Biblia. Léanla para vivirla. ¿Y quiénes la han vivido? Los santos. Busquen en el siglo XX una mujer que vivió la Biblia, aquí en los Estados Unidos, la Madre Cabrini. Ustedes verán cómo la caridad está viva en ella, cómo fue capaz ella de responder a todas las necesidades de los emigrantes en su tiempo, porque ella se daba cuenta de que Jesús dice que todo lo que hagamos, aquellos más abandonados se lo estamos haciendo a Él. ¿Y quién nos da la Biblia vivida? San Juan, el obispo de Filadelfia. Él iba a todos los rincones de aquella diócesis a caballo, en los tiempos que no había medios, porque él vivía aquella frase del Evangelio que decía, id y enseñad a todas las gentes. ¿Y quién vivía la vida en el siglo XVIII y parte del XIX en este país? La Madre Seton, Elizabeth Seton, aquella mujer que dentro de tantos dolores y dificultades, quedándose viuda, descubrió la iglesia, y al descubrir la iglesia la amó, y la amó con todo el corazón, y le entregó toda su vida, y nos entregó la Biblia. ¿Y quién ha vivido en Estados Unidos? La India, Kateri Tekakwitha, que supo cambiar sus dioses por el Dios vivo. Lean la Biblia, pero no solamente para leerla, sino para vivirla. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Monseñor Agustín Román no solo fue el primer obispo cubano ordenado para el episcopado en Estados Unidos, sino que fue el amigo de todos. Construyó la ermita de la Caridad con las primicias de los cubanos recién llegados. Del legado de Monseñor Agustín Román, Radio Paz presentó En Busca de la Felicidad.